Nos vamos retrasando un poquito, como casi siempre, porque vamos viniendo un poco tarde y la cosa se va retrasando. A continuación, la compañera Ángeles Díez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, miembro del Foro contra la Guerra y la OTAN, la guerra imperialista y la OTAN, y miembro de la Alianza Antiimperialista de Intelectuales. No me extiendo más. Adelante, compañera. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que dar al SAT por ofrecerme la oportunidad de estar aquí con vosotros hablando a militantes, a sindicalistas. Para mí es importante dirigirme a vosotros porque sois hombres y mujeres luchadores que, a pesar de la propaganda de los medios de desinformación masiva, a pesar de la agresión constante que sufrimos de los gobiernos, que continuamente nos amputan todos los días nuestros derechos, a pesar de esos intelectuales orgánicos que nos aturden con esa retórica conformista e impotente, a pesar de todo eso, vosotros seguís pensando que hay que hablar de la revolución. Así como lo digo, la revolución con mayúsculas. La revolución sigue siendo necesaria. Y este acto es una muestra de que todavía hay gente que piensa que es necesario hacer la revolución. Y hoy escasean las formas organizadas de rebeldía. Este año se conmemoran dos acontecimientos que son fundamentales para todos nosotros. Es el centenario de la Revolución Rusa, pero además es el 50 aniversario de la muerte en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Este año habrá infinidad de veces en las que los poderes, los gobiernos, los medios de información tratarán de ocultar estos dos hechos fundamentales. Y cuando no traten de ocultar estos hechos, lo que tratarán de hacer cuando no puedan ocultarlos es contarnos que la Revolución Rusa fue un hecho del pasado, que es una cosa de los nostálgicos, que ya no se va a volver a repetir, que son de gente trasnochada. Además nos dirán que es un hecho que fracasó. Nos hablarán del socialismo real y lo identificarán con el estalinismo, como si el socialismo, el marxismo fuera esa experiencia de represión. Nos tratarán de confundir y decir que el socialismo es eso, el estalinismo. Nada habrá en este presente que se parezca o que justifique lo que el pueblo ruso y sus líderes hicieron en 1917. Por todos los medios se intentará que la memoria de la experiencia soviética no sirva para la experiencia revolucionaria que necesitamos en el presente, hoy en día. También, muchas veces desde las organizaciones de izquierdas, nos dedicamos a rescatar esa memoria, hacemos ese esfuerzo de decir, esto es lo que pasó, fue posible la revolución, se hizo la revolución, se hizo en Rusia, se hizo en todos esos países, se hizo también en Cuba. Ahora mismo se está haciendo también con mucho esfuerzo en todos esos procesos revolucionarios que están abiertos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Esos procesos tienen que ver con lo que pasó también en Rusia, con lo que pasó en Cuba. Muchas veces cuando hacemos ese rescate de la memoria sin darnos cuenta, estamos también reduciéndolo al simbolismo, a las banderas, a las consignas. Fácilmente caemos en esa trampa de que la Revolución Rusa fue un hecho que va a ser irrepetible. Incluso nos conformamos con que se hable durante una serie de meses de lo que pasó en 1917 y después, ya en el 2018, se dejará de hablar de la Revolución Rusa. Además, os contaba que es el 50 aniversario de la caída en combate, y me gusta decir la caída en combate, no el asesinato, porque el Che estaba allí en Bolivia luchando por la revolución cubana y por la revolución posible y necesaria en todo el resto del mundo, latinoamericano y también europeo. También se dirá este año, en octubre, cuando se conmemore ese hecho, se dirá que el Che fue un aventurero, y se utilizará la figura del Che para hablar del fracaso de la revolución cubana. Se nos tratará de convencer
de que el Che dio su vida de una forma inútil. Se tratará de borrar de la memoria el pensamiento y la acción del Che que hizo posible la Revolución Cubana. Además, se intentará hablar del Che como si fuera, ya se ha hecho de hecho. El año pasado, hace 2 años, se hablaba del Che como un terrorista. Se lo convertirá en un terrorista, no en un revolucionario. Se trabajará y se manipulará las palabras hasta que la gente que tenemos alrededor confunda los términos revolucionario con terrorista, para ponernos la etiqueta a nosotros de terroristas. Si defiendes la revolución, si defiendes un mundo más justo, tú eres el terrorista. Se empieza utilizando la palabra antisistema y después de hablar de antisistema ya se hablará de terrorista. Y todos estamos cayendo sin darnos cuenta en esa trampa. En ambos casos, en el caso de la Revolución Rusa y en el caso de la Revolución Cubana, nadie hablará de la vigencia, de la actualidad que sigue teniendo esa Revolución Rusa, y menos aún de la importancia que tuvo el Che y la Revolución Cubana para los procesos independentistas y de autonomía que están teniendo lugar en América Latina. Por todos los medios se tratará de que no conectemos la explotación y la guerra que vivimos actualmente con las causas que justificaron la Revolución Rusa y la Revolución Cubana. Para las élites económicas, intelectuales y políticas, ninguno de esos dos acontecimientos nos servirá para entender el presente, nuestro presente inmediato, y para luchar, para orientar nuestra lucha contra el capitalismo. Sin embargo, hay algo que conecta al Che y la Revolución Cubana con la Revolución Rusa. Y eso que conecta los dos acontecimientos históricos tan distantes en el tiempo es precisamente la lucha contra el capitalismo, o lo que viene a ser lo mismo, la lucha contra el imperialismo. No tengo tiempo aquí para extenderme en la conexión detallada de estos dos hechos, pero quiero que todos nosotros este año hagamos ese esfuerzo de pensar en cuál es esa conexión. Tanto para los líderes de la Revolución Rusa como para el Che y para Fidel Castro, la lucha contra la explotación capitalista solo podía ser una lucha antiimperialista, una lucha contra la guerra imperialista. Porque el imperialismo es la globalización del capitalismo. Eso es el imperialismo. La Revolución Rusa fue una revolución contra la opresión zarista, contra la oligarquía rusa. Fue la lucha de los campesinos y de los obreros, que se negaron a seguir viviendo y muriendo bajo el yugo de la explotación y la miseria. Pero también fue una lucha contra la guerra. Fue la lucha contra la guerra imperialista en la que las potencias del momento, Inglaterra, Francia y Alemania y la misma Rusia, trataban de repartirse el mundo. La explotación capitalista del momento es la que dio lugar a la Primera Guerra Mundial y permitió que el campesinado y el obrero ruso relacionaran sus condiciones de vida con la lógica de la acumulación económica que necesariamente conduce a la guerra. Ya 12 años antes de lo que conocemos como la Revolución Rusa, lo que se produjo en 1905, ya en esa primera revolución el pueblo ruso se había rebelado contra la dinastía de los Romanov, que no solo mantenían al pueblo en condiciones de miseria, sino que además mantenían la guerra contra Japón, una guerra imperialista. Después de derrocar al zar, el primer gobierno provisional de 1917 decidió continuar la guerra contra Alemania, pero el gobierno presidido por Lenin, el 6 y el 7 de noviembre de 1917, los soviets tomaron el poder y se formó un gobierno presidido por Lenin que lo primero que hizo fue promulgar las leyes dando tierra a los campesinos, la nacionalización de las industrias básicas y la tercera decisión fundamental, poner fin a la guerra. Podemos decir que la guerra imperialista del momento fue la causa inmediata de la Revolución Rusa de 1917. La consigna de los bolcheviques era paz, pan y tierra.
No se puede entender la Revolución Rusa sin entender que fue una revolución antiimperialista. A principios del siglo XX, la filosofía dominante entre las grandes potencias de la época, Inglaterra, Francia, Alemania, era el imperialismo. Las grandes potencias económicas creían que debido a su superioridad cultural y económica, que unido a las creencias racistas de la superioridad de la raza blanca con relación al resto de las razas, les otorgaba el derecho de gobernar y explotar económicamente a todos aquellos que eran inferiores a ellos. Ya no eran naciones, eran imperios destinados a gobernar el mundo. ¿Me podéis decir acaso qué diferencia hay entre esa política y lo que está llevando a cabo Trump, el presidente de Estados Unidos? ¿Me podéis decir qué diferencia hay entre esa expansión imperialista que dio lugar a la Revolución Rusa y Obama, las políticas de Obama o las políticas de la Unión Europea? Es muy diferente a lo que pregona el gobierno de nuestro propio país, que no tiene ningún problema en subordinar nuestra política exterior a la política de Estados Unidos y agredir a Venezuela. Los revolucionarios rusos tenían muy claro que el imperialismo es la forma en que se manifiesta la expansión capitalista, la necesidad de apropiarse de materias primas, de expandir mercados y de continuar acumulando riquezas y poder. Los revolucionarios rusos sabían que el imperialismo tiene una doble cara. Al interior de los países se manifiesta como desposesión, doblegando a los trabajadores, y en el exterior se manifiesta apropiándose a través de la guerra de mantener los recursos, de apropiarse de los recursos de otros países. El capitalismo no es viable en un solo país. El capitalismo se expande. El capitalismo es el cáncer de nuestros días. Va a acabar con la civilización. Cuando se hace una descripción, aunque sea tan somera, de lo que fue la Revolución Rusa, de repente empezamos a encontrar las semejanzas con el momento que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, la crisis económica es la salida del sistema para aumentar los niveles de explotación. Se nos dice la crisis económica, la crisis que estamos viviendo. No, la crisis es la solución del capitalismo para encontrar la excusa necesaria para que trabajemos en peores condiciones, para ganar menos dinero, para reducir nuestros derechos, las políticas públicas, para los recortes, en definitiva, para aumentar el expolio y la desposesión de las clases trabajadoras. Cuando salen los datos de que en este país un 27,3% de los españoles están en riesgo de pobreza y de exclusión social, que además España es el país más desigual de la Unión Europea, que nuestra deuda supera el PIB y que además hay más de 60.000 desahucios al año, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la guerra que hace el capitalismo hacia el interior, hacia los pueblos. Estamos hablando de la guerra de nuestros gobiernos, que lo mismo que sostienen la guerra en el exterior, sostienen la guerra hacia nosotros. Además, en estos momentos hay una potencia que hegemoniza la expansión, la globalización capitalista. Los Estados Unidos de América, la potencia que consume más recursos energéticos del planeta. Es el único país que mantiene 800 bases militares repartidas por todo el mundo. Es el país cuyo presupuesto militar es el mayor de todos los países del mundo juntos. Y además, este país no está al margen de esa coalición imperialista. Somos un aliado fiel del imperio. En el 2017, nosotros estamos manteniendo 3.093 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que forman parte de alguna de las 19 misiones que España tiene en el extranjero. Misiones en Mali, en Somalia, en Afganistán, en el Líbano. Estamos manteniendo a nuestros soldados, estamos vendiendo armas, estamos formando parte de esa coalición, de esa expansión imperialista. Un país que mantiene bases militares y cuya política exterior está subordinada a la política estadounidense y que no goza de ninguna soberanía, ni económica, ni política, ni militar. Estamos viviendo, compañeros, una tercera guerra mundial.
Y no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, que no es ningún revolucionario. Ese Papa Francisco que hace unos meses decía que estamos viviendo esa tercera guerra mundial, que solo vemos unos pedacitos y que nosotros formamos parte de esa alianza. Ponemos a nuestros hijos a luchar en el extranjero, ¿a defender qué? ¿A defender qué intereses? ¿A tirar bombas? ¿A justificar que salgan de nuestras bases esas bombas que van a matar a pueblos, a los trabajadores de otros países? Bueno, eso eran condiciones que estaba viviendo también el pueblo ruso en esos años. La guerra hacia el interior, el expolio, la explotación, y la guerra hacia el exterior, por el reparto del mundo. Esas condiciones hoy en día se están dando. ¿Y qué pasa con el Che? ¿Y qué pasa con la Revolución Cubana? Más de 40 años después, el Che sabía reconocer que la revolución iba unida a la soberanía política y a la independencia económica. Ambas cuestiones están indisolublemente unidas. Sabía que cualquier revolución que pretendiera liberar a los pueblos de los tiranos, tanto externos como internos, pasaba por la lucha antiimperialista. Y decía el Che, la soberanía nacional significa, primero, el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su vida, el derecho que tiene un pueblo a darse el gobierno y el modo de vida que le convenga. Eso depende de su voluntad. Pero todos estos conceptos de soberanía política, de soberanía nacional, son ficticios si al lado de ello no está la independencia económica. Estas palabras del Che se podrían hoy aplicar textualmente a lo que está ocurriendo con el pueblo de Venezuela, un pueblo y un gobierno que lucha por su soberanía política y por su independencia económica y por tener la posibilidad de disponer de sus recursos, cosa que nosotros no hemos sido capaces de defender nuestra tierra, de defender nuestro trabajo y nuestra independencia política, militar y nuestra soberanía económica. El imperialismo para el Che no era otra cosa que esa globalización capitalista, la expansión del neoliberalismo con desigualdades, la pobreza, la concentración del poder, el deterioro del medio ambiente planetario. Las desigualdades se producen al interior de los países, pero también en el exterior, hacia el exterior. Lo que el Papa llama esa tercera guerra mundial, esa guerra que no somos capaces de reconocer, es esa guerra contra Ucrania, contra la República Independiente de Donbass, contra la guerra contra Siria, contra Venezuela. Esa es la guerra, esa es la tercera guerra mundial en la que estamos viviendo. Sin embargo, no sabemos reconocer, no sabemos identificar qué es lo que nos está pasando, porque ya cuando se nos dice, no, la lucha contra el fascismo, las películas de Hollywood, toda la propaganda nos ha hecho pensar que los fascistas, los nazis, son aquellos que van vestidos de Hitler o que van con la cruz gamada. No, el fascismo es el fascismo cotidiano que estamos viviendo todos los días, cuando uno va a la administración y le dicen que no le pueden atender porque los recortes y porque no hay presupuesto, ese presupuesto que se desvía para pagar a todos esos militares y todas esas misiones en las que tenemos compromisos, esos 32.000 millones que están repartidos, camuflados en los distintos ministerios, que no aparecen en los presupuestos generales como presupuesto para el Ministerio de Guerra, sino dice, no, el presupuesto de España para la guerra es un presupuesto muy bajo, 8.000, 9.000 millones, comparado con Europa, comparado con Estados Unidos, no nos engañemos. Si uno hace un análisis de lo que se gasta en investigación y desarrollo ¿para qué? Para armas de destrucción masiva, para venderle a Arabia Saudí. Todo eso está repartido en los ministerios. Yo trabajo en la universidad. La mayor parte de las investigaciones que se financian con fondos de la administración pública son investigaciones ¿para qué? Para la represión, hacia el interior y hacia el exterior. Y esos son presupuestos y dinero para la guerra que se hace al interior. Como los obreros y los campesinos rusos, como los obreros y los campesinos cubanos, es necesario que nos neguemos a ser cómplices de la guerra, a tener bases militares en nuestro territorio, a que impunemente el gobierno asuma esa deuda que es de los bancos, que no es una deuda de la gente, que no es una deuda nuestra, asume la deuda de los bancos privados y quiebra el Estado. No podemos asumir que eso vaya a ser así. Tampoco
podemos consentir esa injerencia de nuestro gobierno español diciéndole a Venezuela lo que tiene que hacer, cuando a nosotros nos está sumiendo en esa explotación y en esa guerra. La revolución, el socialismo, sigue siendo una necesidad. La única forma de liberarnos de la explotación, de la injusticia y de la explotación a nivel exterior. Es la única posibilidad de nuestros hijos para que tengan un futuro. Sigue siendo necesario, como ya lo vieron los revolucionarios rusos y como lo vieron los revolucionarios. Tenemos, y dice, bueno, no, me parece que eran 12, somos 12, ¿cuántas armas tenemos? 9, y dice, hemos ganado, vamos a hacer la revolución. Y le miraban diciendo, pero es un loco, está loco. Fidel sabía lo que estaba hablando, Fidel sabía que tenía un pueblo detrás, sabía que habían construido la posibilidad de que triunfara la revolución. En eso tenemos que trabajar nosotros, construir cada día en hacer que la revolución que es necesaria sea posible. Y para ello tenemos que ser capaces de conectar todo aquello que se nos presenta desconectado, fragmentado, conectar lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Venezuela con lo que nos está pasando a nosotros. Tenemos que desvelar, desentrañar aquello que se nos usurpa, que se nos camufla. Tenemos que poner en conexión la guerra de Yemen con las armas que le estamos vendiendo a Arabia Saudí, que está bombardeando a los yemeníes. Tenemos que ser capaz, además de establecer prioridades. Es fundamental unirnos en situaciones de emergencia. Cada uno estamos en nuestra batalla, en nuestra guerra cotidiana, pero tenemos que ser capaces en un futuro próximo, si queremos avanzar, de establecer esa lógica de las prioridades. ¿Cuál es la prioridad ahora? ¿A quién se está atacando? ¿Cuál es el pueblo que está sufriendo de forma prioritaria? Venezuela. Venezuela ha tomado el relevo de Cuba, se ha convertido en el objetivo prioritario del imperio. Hagamos nosotros que también sea nuestro objetivo prioritario. Desde nuestros campos de lucha y de batalla tenemos también que establecer las prioridades, que nos haga más fuertes, que nos una a todos. Compañeros, las revoluciones las hacen los cuerpos, no los discursos, no los tweets, no los WhatsApp. Unámonos en las calles, en este acto cotidiano de sacar a la calle la revolución. Tenemos que sacar a la calle la revolución cotidiana, en estos actos y nuestra vida diaria. Dado que la revolución sigue siendo necesaria, hagamos que sea posible, construyamos lo imposible, como lo hizo el pueblo ruso y como lo hicieron los revolucionarios cubanos, y ese pueblo cubano que ha resistido años y ha hecho posible la revolución bolivariana, la lucha en Ecuador, y va a hacer posible la revolución que vamos a hacer en este país. Estoy convencida de ello. Gracias.